¿Alguna vez has entrado a una habitación y de repente has olvidado por completo por qué lo hiciste? ¿Te ha pasado que tienes un nombre en la punta de la lengua, pero no llega? ¿O que te detienes frente al refrigerador y no recuerdas qué ibas a buscar? No estás solo. A muchas personas, especialmente después de los 60, les ocurre con más frecuencia de lo que imaginan. Lo sé, porque también lo viví. Durante mucho tiempo pensé que era parte inevitable del envejecimiento, que la mente simplemente se va apagando poco a poco. Pero hace unos meses descubrí algo que me sorprendió. Un aceite natural, sencillo, económico y fácil de conseguir. Lo más curioso, no se toma, no se inhala, se aplica directamente en la sien. Según neurólogos naturistas que han trabajado con personas mayores durante décadas, este aceite tiene un efecto directo en la estimulación cerebral. Mejora la circulación en zonas clave del cerebro, activa la memoria a corto y largo plazo y, en algunos casos, ha ayudado a recuperar la claridad mental en solo días. Y eso no es todo. En este video, no solo te voy a contar qué aceite es, cómo se usa y qué dice la ciencia detrás de él. También compartiré contigo 5 hábitos poderosos, naturales y probados que puedes aplicar desde hoy mismo para mejorar tu memoria, proteger tu mente del deterioro y sentirte más lúcido, más enfocado, más tú. Así que si últimamente sientes que tu mente ya no es la de antes, quédate conmigo. Porque hay mucho que puedes hacer para recuperar lo que creías perdido. Por cierto, antes de seguir, dime en los comentarios cuántos años tienes y desde qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a quienes valoran cuidar su mente. ¿Qué está pasando con tu cerebro después de los 60? Con el paso de los años, nuestro cuerpo cambia. Lo sentimos en las rodillas, en la espalda, en la vista. Pero uno de los cambios más importantes y más silenciosos ocurre dentro del cerebro. Después de los 60 años, el cerebro comienza a experimentar una serie de transformaciones que, aunque naturales, pueden afectar profundamente nuestra vida diaria. Para entenderlo, imagina que tu cerebro es como una red de caminos. Cuando eres joven, todos esos caminos están limpios, iluminados y en perfecto estado. La información circula rápido, sin obstáculos. Puedes recordar nombres, fechas, tareas, conversaciones. Todo está fresco. Pero con los años, algunos de esos caminos comienzan a desgastarse. Otros se vuelven más lentos. Algunas rutas se bloquean por completo. Y aunque el cerebro sigue siendo poderoso, la manera en la que procesa la información cambia. Primero, las neuronas, las células que transmiten la información, comienzan a disminuir en número. No de forma drástica, pero sí constante. Y no es solo la cantidad, también su capacidad para comunicarse se reduce. Las conexiones entre ellas, llamadas sinapsis, se vuelven menos eficientes. Esa pequeña chispa que antes saltaba rápido de una neurona a otra, ahora tarda un poco más. Además, hay una reducción en los neurotransmisores, que son como los mensajeros químicos del cerebro. Uno de ellos, la acetilcolina, está directamente relacionado con la memoria y el aprendizaje. Cuando sus niveles bajan, es más fácil olvidar lo que ibas a hacer o dónde dejaste algo. Otro factor clave es la oxigenación cerebral. Con la edad, la circulación sanguínea se vuelve menos eficiente, y si hay menos sangre llegando al cerebro, hay menos oxígeno, y por tanto, menos energía disponible para que funcione con claridad. Es como si tu mente se volviera más lenta, más nublada. Todo esto afecta funciones básicas como la atención, la concentración, la agilidad mental y, por supuesto, la memoria. No es que estés perdiendo la mente, no es demencia, es simplemente un cerebro envejeciendo, sin el apoyo necesario. Y aquí es donde muchos se rinden. Piensan que no hay nada que hacer, que es normal y que hay que aceptarlo. Pero no es así, porque aunque el cerebro cambie, también es adaptable. Tiene una capacidad sorprendente llamada neuroplasticidad, que le permite crear nuevas conexiones, incluso en edades avanzadas. Por eso, no estás perdiendo tu mente, estás envejeciendo sin herramientas. Y eso,
querido oyente, tiene solución. La historia detrás del descubrimiento del aceite en la sien. La historia de este aceite comienza en un lugar inesperado, una pequeña clínica en los Alpes suizos. Allí trabajaba un neurólogo llamado Dr. Emil Varga, un hombre que, aunque formado en la medicina tradicional, siempre sintió curiosidad por los métodos naturales que su abuela húngara le enseñó cuando era niño. El Dr. Varga había dedicado más de 30 años de su vida al estudio del cerebro. Trataba a pacientes mayores con pérdidas de memoria, confusión mental y deterioro cognitivo leve. Había visto cómo sus pacientes iban olvidando poco a poco detalles simples, hasta perder partes importantes de su identidad. Pero lo que más le dolía era ver cómo la medicina convencional, a veces, ofrecía más efectos secundarios que resultados. Un día, mientras revisaba antiguos cuadernos de su abuela, encontró una nota que lo hizo detenerse. Para la mente cansada, frotar romero en las sienes con fe. Al principio sonrió. Era solo un remedio popular, una creencia de otro tiempo. Pero la frase se le quedó grabada. Movido por la curiosidad, y quizás por la desesperación de encontrar algo que realmente ayudara sin dañar, comenzó a investigar los aceites esenciales, en especial el de romero. Descubrió que, en la antigua Grecia, los estudiantes llevaban coronas de romero sobre la cabeza durante los exámenes para mejorar su memoria. En textos médicos antiguos se hablaba de su capacidad para despejar la mente y fortalecer el espíritu. Pero el verdadero descubrimiento llegó por accidente. Durante una sesión con una paciente de 79 años, el doctor aplicó una mezcla diluida de aceite esencial de romero cerca de la nariz, como parte de un ejercicio de aromaterapia. Sin querer, parte del aceite rozó la sien de la mujer. A los pocos minutos, notó que su mirada estaba más viva, más enfocada. La paciente comenzó a hablar con más claridad. No fue algo milagroso, pero fue notorio. Intrigado, el doctor Varga empezó a hacer pruebas controladas con otros pacientes. Aplicaba una pequeña cantidad de aceite esencial, romero, en la mayoría de los casos, pero también menta en otros, justo sobre las sienes, con un masaje suave, 2 veces al día. Después de algunas semanas, notó un patrón. Las personas parecían más lúcidas, más despiertas, más conectadas con su entorno. El secreto no estaba solo en el aceite, sino en el lugar donde se aplicaba. Las sienes son zonas especialmente sensibles, ricas en vasos sanguíneos y cercanas a regiones del cerebro involucradas en la memoria y la concentración. Al aplicar el aceite allí, los compuestos activos, como el cineol y el alcanfor, penetraban rápidamente por la piel, estimulando la circulación y despertando áreas cerebrales dormidas. A lo largo de los años, el doctor Varga perfeccionó la técnica. Descubrió que el aceite de romero era el más efectivo para activar la memoria, mientras que el de menta ayudaba a la concentración inmediata. Y el de lavanda, aunque más suave, tenía un efecto calmante que ayudaba a reducir la ansiedad, permitiendo que la mente se enfocara mejor. No todos los pacientes mostraban los mismos resultados, pero en la mayoría, la mejora era clara. Mayor atención, menor confusión, mejor disposición para conversar, leer e incluso recordar nombres o fechas. Todo gracias a un gesto tan simple como aplicar unas gotas de aceite en la sien. Fue así como este médico, entre montañas, mezcló ciencia con sabiduría ancestral y encontró algo que puede parecer pequeño, pero que ha cambiado la vida de cientos de personas mayores. Y tú podrías ser uno de ellos. ¿Qué dice la ciencia sobre este aceite? Puede que, hasta este punto, todo suene a una curiosidad interesante, casi como una historia de antaño. Pero la ciencia moderna también ha comenzado a prestarle atención seria a lo que muchos consideran remedios caseros. Y cuando se trata del aceite esencial de romero y el aceite de menta, los estudios son más sólidos de lo que imaginas. En el año 2012, investigadores de la Universidad de Northumbria, en Inglaterra, realizaron un estudio con voluntarios expuestos al aroma del romero en una habitación cerrada. Los resultados sorprendieron. Las personas expuestas al aceite
tuvieron un aumento del 75% en su memoria prospectiva, es decir, la capacidad de recordar, realizar acciones futuras, como tomar un medicamento o hacer una llamada. Según los científicos, el responsable era un compuesto activo llamado 1,8-cineol, presente en el aceite de romero, que al ser inhalado o absorbido por la piel, llega al cerebro y estimula áreas relacionadas con la memoria. Otro estudio, publicado en 2018 en el Journal of Alternative and Complementary Medicine, examinó los efectos del aceite de menta en adultos mayores. Los participantes que recibieron una mezcla con este aceite mostraron mejoras significativas en la atención sostenida y la velocidad de procesamiento mental. Además, reportaron sentirse más alerta y menos fatigados mentalmente. Pero, ¿cómo es que un aceite natural puede tener estos efectos en el cerebro? Todo comienza en el sistema límbico, una de las partes más antiguas y esenciales del cerebro humano. Es donde residen nuestras emociones, la memoria y el aprendizaje. Cuando se aplica un aceite esencial en la piel, o incluso cuando se inhala, sus moléculas volátiles llegan al bulbo olfatorio, ubicado justo detrás del puente de la nariz. Desde ahí, las señales viajan directamente al sistema límbico, activando regiones clave como el hipocampo, que es fundamental para la formación de recuerdos. Y a diferencia de los fármacos sintéticos, que muchas veces deben ser procesados por el hígado o los riñones antes de llegar al cerebro, y que además pueden tener efectos secundarios como somnolencia, dependencia o malestares gástricos, los aceites esenciales tienen una vía mucho más directa. Son absorbidos por la piel o las mucosas y en cuestión de minutos comienzan a actuar. Además, cuando se usan con moderación y correctamente diluidos, no generan adicción ni alteran el estado de conciencia, lo que los hace ideales para personas mayores. En clínicas naturistas de Alemania y Suiza, se ha comenzado a trabajar con grupos de personas mayores que aplican diariamente aceite de romero diluido en las sienes, complementado con ejercicios mentales ligeros. En un pequeño estudio con 15 voluntarios de entre 65 y 83 años, casi todos reportaron una mejoría en su claridad mental en las primeras 2 semanas. Muchos dijeron sentirse más despiertos, con menos niebla mental y más enfocados durante las conversaciones. Uno de los participantes, Ernst, de 78 años, compartió que después de aplicar el aceite durante 10 días, pudo leer nuevamente por 1 hora sin distraerse. Otro, una mujer de 81, afirmó que por primera vez en meses pudo recordar el cumpleaños de su nieta sin que nadie se lo recordara. Esto no significa que los aceites esenciales sean una cura milagrosa. Tampoco reemplazan un diagnóstico médico ni tratan enfermedades neurodegenerativas graves. Pero sí representan una alternativa complementaria, segura y sobre todo, esperanzadora para quienes sienten que su mente está perdiendo brillo. Porque a veces, el camino para volver a pensar con claridad no está en una pastilla, sino en una gota. ¿Cómo aplicar correctamente el aceite en la sien? Hasta aquí ya sabes que el aceite esencial puede ser una herramienta poderosa para despertar tu mente y mejorar tu memoria. Pero para que funcione de verdad y sin riesgos, necesitas saber cómo usarlo correctamente. Porque no se trata solo de abrir el frasco y frotarlo en la piel. Hay un método. Y hoy voy a compartirlo contigo, paso a paso. Primero, necesitas el aceite adecuado. El más recomendado para la memoria es el aceite esencial de romero, aunque también se puede usar aceite de menta o una mezcla de ambos. Eso sí, siempre deben ser aceites puros, de grado terapéutico, que no contengan químicos añadidos ni fragancias artificiales. Una vez que lo tengas, lo primero que debes hacer es diluirlo. Los aceites esenciales son muy concentrados, y si los aplicas directamente sobre la piel, pueden causar irritación. Para eso, necesitas un aceite base o portador. El más común es el aceite de coco fraccionado, pero también puedes usar aceite de almendra, de jojoba o incluso aceite de oliva suave. La dilución ideal es de 1 gota de aceite esencial por cada 5 gotas de aceite base. Esto crea una mezcla segura
para aplicar en la piel, especialmente en zonas sensibles como las sienes. Ahora bien, ¿cómo aplicarlo? Paso 1. Coloca la mezcla en la yema de tus dedos. 1 o 2 gotas son suficientes. Paso 2. Con movimientos suaves y circulares, masajea la mezcla justo sobre tus sienes, a ambos lados de la cabeza. Esta zona está ubicada entre el final de la ceja y la parte superior del pómulo, cerca del nacimiento del cabello. Paso 3. Respira profundo mientras lo aplicas. No hace falta que lo huelas directamente, pero el aroma llegará a tu nariz de forma natural y ayudará a activar también la vía olfativa del cerebro. Hazlo 1 o 2 veces al día, preferiblemente por la mañana, cuando necesitas claridad mental, y si lo deseas, también por la tarde. Evita hacerlo justo antes de dormir, ya que algunos aceites, como el de romero o el de menta, son estimulantes y pueden dificultar el sueño. No apliques el aceite cerca de los ojos, dentro de las orejas, ni en zonas donde la piel esté irritada o herida. Si tienes la piel muy sensible, prueba primero en una zona pequeña del brazo antes de aplicarlo en la cara. Ahora, hablemos de los efectos. ¿Qué puedes esperar y cuándo? Algunas personas notan una ligera mejora en la claridad mental desde el primer día. Otros sienten una sensación de frescura, como si se despertara algo por dentro. Pero lo más común es que los resultados comiencen a sentirse entre el tercer y el séptimo día de uso constante. Después de una semana, muchas personas reportan que pueden recordar nombres con más facilidad, que tienen menos niebla mental por las mañanas, o que logran enfocarse más en tareas simples como leer, escribir o mantener una conversación. A largo plazo, después de un mes de uso, si se combina con buenos hábitos, como caminar, dormir bien y comer de forma balanceada, se puede notar una mejora sostenida en la memoria, la concentración y la velocidad mental. Pero también es importante evitar errores comunes. El primero es usar demasiado aceite. No por aplicar más vas a obtener mejores resultados. Recuerda, en estos casos, menos es más. El segundo error es no ser constante. Si solo lo usas una vez y esperas resultados mágicos, te vas a frustrar. El cerebro necesita estímulo repetido. Usa el aceite todos los días durante al menos 3 semanas. Y el tercero es ignorar las señales del cuerpo. Si notas irritación, dolor de cabeza, náuseas o cualquier molestia, detente. Tal vez ese aceite no sea adecuado para ti, o necesitas una dilución más suave. Usado con respeto y constancia, este sencillo gesto puede convertirse en un ritual poderoso para activar tu mente cada día. Porque a veces, un pequeño cambio en la rutina abre puertas que creías cerradas. Otras 5 formas naturales de mejorar la memoria. Aplicar un aceite en las sienes puede ser un excelente primer paso. Pero si realmente quieres mantener tu mente despierta, clara y fuerte con los años, es fundamental acompañarlo con otros hábitos que trabajan en conjunto. Porque el cerebro no es una máquina aislada, es parte de un todo. Y ese todo se alimenta de cómo duermes, cómo respiras, lo que comes y cómo vives. Hoy quiero compartir contigo 5 hábitos simples, naturales y poderosos que si los integras en tu rutina diaria, pueden ayudarte a mantener tu memoria activa por mucho más tiempo. La primera clave es dormir bien y siempre a la misma hora. Puede parecer algo básico, pero el sueño es uno de los factores más determinantes para una mente sana. Cuando dormimos, el cerebro no se apaga. Al contrario, trabaja intensamente para organizar los recuerdos, eliminar toxinas y fortalecer las conexiones entre neuronas. Es como si cada noche el cerebro hiciera limpieza y mantenimiento. Dormir mal o a horarios irregulares interrumpe estos procesos, y con el tiempo, eso afecta la memoria, la atención y hasta el estado de ánimo. Intenta irte a la cama a la misma hora cada noche. Crea una rutina tranquila antes de dormir. Evita pantallas, baja las luces, respira hondo. Tu cerebro te lo agradecerá al día siguiente. La segunda clave es ejercitar el cerebro a diario. Así como los músculos se debilitan si no los usas,
El cerebro también necesita moverse. No hablo de estudiar ni hacer cosas complicadas. Hablo de pequeños desafíos que lo mantienen despierto. Lee todos los días, aunque sea por 10 minutos. Haz crucigramas, sopas de letras, rompecabezas. Intenta recordar listas de compras sin escribirlas. Repasa mentalmente lo que hiciste en el día. Aprender algo nuevo, aunque sea una palabra en otro idioma o una canción, mantiene vivas las conexiones neuronales. El cerebro ama el cambio, la novedad, el reto. La tercera clave es la alimentación. Una dieta rica en grasas buenas y antioxidantes puede marcar una gran diferencia. El cerebro está formado en gran parte por grasa. Por eso, necesita grasas saludables para funcionar bien. El aguacate, el aceite de oliva, las nueces, las semillas de chía y el pescado azul son excelentes aliados. Los antioxidantes, presentes en frutas como los arándanos, las moras, las manzanas rojas o en verduras de hoja verde, ayudan a combatir el estrés oxidativo que daña las neuronas con el tiempo. Evita los azúcares refinados, los alimentos ultraprocesados y las grasas trans. No solo afectan al cuerpo, también ralentizan el cerebro y aumentan la niebla mental. La cuarta práctica es una de las más poderosas y menos valoradas: la meditación y la respiración consciente. No necesitas ser experto ni pasar horas en silencio. Solo 5 minutos al día pueden marcar la diferencia. Siéntate, cierra los ojos y enfócate en tu respiración. Inhala por la nariz, despacio, y exhala suavemente por la boca. Solo eso. Al principio, tu mente se irá, pensará en 1000 cosas, pero con práctica, volverá al presente. Esta simple acción reduce el cortisol, la hormona del estrés, y activa regiones del cerebro relacionadas con la memoria, la toma de decisiones y la atención. Además, mejora el estado de ánimo, lo cual influye directamente en la claridad mental. Y la quinta clave es quizás la más sencilla de todas: caminar al aire libre, al menos 20 minutos al día. Caminar activa la circulación, oxigena el cerebro, libera endorfinas y, si lo haces al sol, ayuda a la producción de vitamina D, esencial para el funcionamiento neurológico. No necesitas hacer ejercicio intenso. Solo salir, respirar aire fresco y moverte. Caminar entre árboles, por un parque o simplemente alrededor de tu casa puede cambiar por completo tu energía mental. Recuerda esto: la mente no envejece por los años, sino por el abandono. Y lo mejor de todo es que no necesitas hacer todo al mismo tiempo. Puedes empezar por uno solo. Lo importante es la constancia, porque son esas pequeñas decisiones diarias las que, en silencio, reescriben el destino de tu mente. ¿Por qué los neurólogos naturistas lo recomiendan especialmente en adultos mayores? En la medicina tradicional, cuando alguien empieza a perder memoria, la solución casi siempre es la misma: una receta, una pastilla para la concentración, otra para el insomnio, y tal vez una más para la ansiedad. Cada síntoma tiene su propio medicamento, pero rara vez se detienen a mirar la raíz del problema. Los neurólogos naturistas piensan diferente. Ellos no buscan únicamente controlar los síntomas, sino estimular al cuerpo a que despierte sus propias capacidades. Y eso es algo especialmente valioso en la vejez, cuando muchas personas sienten que ya no pueden recuperar nada. El enfoque natural parte de una idea sencilla, pero poderosa. El cuerpo, incluso envejecido, todavía tiene recursos para sanar, para adaptarse y para mejorar. Solo necesita los estímulos adecuados y el tiempo justo. Por eso, estos especialistas recomiendan técnicas como la aplicación de aceites esenciales en las sienes. No porque crean en recetas mágicas, sino porque saben que el cerebro de una persona mayor todavía puede activarse, reorganizarse y fortalecer sus conexiones si se le da lo necesario: oxígeno, estimulación, descanso y cuidado. Y aquí entra algo muy importante: los efectos secundarios. A diferencia de muchos medicamentos convencionales que pueden provocar somnolencia, mareos, confusión o dependencia, los métodos naturales
cuando se usan bien, no adormecen el cerebro, sino que lo despiertan. No lo fuerzan a funcionar, sino que lo invitan a hacerlo. Es una diferencia sutil, pero enorme. Además, estos métodos ayudan a mantener la autonomía. Cuando una persona mayor empieza a sentirse más lúcida, más capaz de recordar, de concentrarse, de hacer pequeñas tareas por sí misma, algo profundo se transforma en su interior. Recupera su autoestima. Y eso es tal vez lo más valioso que ofrece la medicina natural. No solo proteger la mente, sino también la dignidad. Muchas personas mayores no lo dicen en voz alta, pero en silencio cargan con una tristeza muy grande. La de sentirse inútiles, olvidados, torpes o confundidos. Pero cuando descubren que pueden hacer algo por sí mismos, por simple que sea, como aplicar un aceite, respirar mejor, leer una página completa sin perder el hilo, algo dentro de ellos se enciende de nuevo. Vuelven a sentirse valiosos. Te contaré algunos casos reales. Luisa, de 76 años, vivía con su hija y sus nietos. Empezaba a olvidarse de cosas simples, como poner la llave en la puerta o apagar la estufa. Su familia se preocupó. No querían medicarla aún, así que probaron con aceite de romero en las sienes 2 veces al día. A la tercera semana, Luisa comenzó a recordar pequeñas cosas que antes se le escapaban. Pero más allá de eso, recuperó seguridad. Volvió a cocinar sin miedo. Volvió a conversar sin interrupciones mentales. Martín, de 81, era viudo y solía pasar las tardes frente al televisor, medio dormido. Un día, su nieta le llevó un frasquito de aceite de menta y le enseñó cómo aplicarlo. Al principio lo hizo por compromiso, pero a la semana notó que podía leer el diario sin distraerse. Empezó a interesarse por el ajedrez de nuevo. No era el mismo de antes, pero se sentía más vivo, más presente. Teresa, de 74, había dejado de salir a caminar porque se perdía en los nombres de las calles. Su hijo le habló de la aromaterapia. Ella empezó a usar el aceite cada mañana antes de salir. A las pocas semanas, no solo volvió a orientarse mejor, también empezó a escribir de nuevo, algo que había abandonado por sentirse mentalmente lenta. Ninguno de ellos curó sus años, pero todos lograron recuperar una parte de sí mismos que creían perdida. Y eso es lo que hace este enfoque tan valioso, porque a veces, lo que más necesita una persona mayor no es un diagnóstico más, sino una esperanza real. Casos reales de personas que han notado un cambio. A veces, lo más poderoso no es la teoría, ni los estudios, ni siquiera los consejos. Lo más poderoso son los testimonios reales. Porque cuando ves que alguien como tú, con tu edad, tus miedos, tus dificultades, logra un cambio, algo dentro de ti despierta. Una voz que dice, si ellos pudieron, tal vez yo también pueda. Hoy quiero contarte 3 pequeñas historias. 3 personas mayores que decidieron probar algo nuevo, sin grandes expectativas, pero con la esperanza silenciosa de recuperar su mente. Y lo que ocurrió les cambió la vida. El primero es Arturo, un hombre de 78 años, abuelo de 5 nietos. Durante los últimos 2 años, había comenzado a olvidar sus nombres. Al principio eran pequeños errores. Confundía a Mateo con Martín o a Valentina con su hermana menor. Pero con el tiempo, los olvidos se volvieron más frecuentes. Y aunque trataba de disimularlo, se notaba en su mirada que algo no estaba bien. Arturo era un hombre orgulloso. Había trabajado toda su vida como maestro. Recordar era parte de su identidad. Así que cuando su hija le ofreció probar un aceite esencial de romero, al principio se negó. Le parecía una tontería, pero accedió. Total, peor no puedo estar, dijo con una sonrisa cansada. Empezó a aplicarlo cada mañana, justo en las sienes, con un masaje suave. Al principio, no notó nada, pero al 5.º día, algo cambió. Durante el desayuno, miró a su nieta más pequeña, sonrió y dijo su nombre sin dudar. Marina. Fue solo una palabra, pero para Arturo fue como una victoria silenciosa. A la semana siguiente, ya nombraba a todos sin equivocarse.
No necesitaba que se lo recordaran. Lo sabía. La segunda historia es la de Beatriz, una mujer de 81 años que siempre había amado leer. Desde joven, devoraba novelas, biografías, incluso libros de historia. Pero con el tiempo, le costaba seguir el hilo. Se perdía entre párrafos, olvidaba quién era quién, leía una página y no podía recordar de qué trataba. Eso le dolía, porque la lectura era su refugio, su forma de viajar, de imaginar, de aprender. Una amiga del centro de jubilados le habló del aceite de menta y romero. Beatriz lo compró sin muchas esperanzas, pero con curiosidad. Empezó a usarlo 2 veces al día, al despertar y antes de sentarse a leer. Al principio solo notó el aroma, que le parecía fresco y estimulante. Pero al cabo de una semana, pudo leer 2 capítulos sin perderse. A los 10 días, retomó una novela que había abandonado el año anterior. La terminó en una semana. Volvió a marcar frases. Volvió a releer pasajes por placer. Su memoria no era perfecta, pero su mente estaba presente. Y eso, para ella, fue como volver a respirar hondo después de mucho tiempo. La tercera historia es la de Mariela, una señora de 75 años, que cada mañana se sentía envuelta en una especie de niebla mental. Se despertaba con el cuerpo cansado y la mente lenta. Tardaba en reaccionar, en pensar, en organizar sus ideas. Decía que se sentía como si estuviera desconectada. Probó vitaminas, rutinas de ejercicio suave, incluso suplementos de farmacia. Nada parecía funcionar. Hasta que su nieto le habló de los aceites esenciales y le enseñó cómo usarlos. Mariela eligió uno con mezcla de romero y lavanda porque le gustaba el aroma y le ayudaba a calmar la ansiedad. Lo aplicó en las sienes cada mañana, justo después de lavarse la cara. Al principio, solo sentía una leve frescura, pero con los días, esa niebla matutina empezó a disiparse. Se sentía más ligera, más clara. Empezó a hablar con más fluidez, a recordar las tareas que tenía pendientes, a salir a caminar sin olvidarse de las llaves. Ella misma lo dijo una mañana, con una sonrisa tranquila. Ya no me siento nublada, me siento viva. Estas historias no son milagros, son el resultado de un pequeño cambio, hecho con constancia y cariño. Un gesto tan simple como aplicar unas gotas en la sien, que abrió una puerta cerrada. Si ellos lo lograron, tú también puedes. Solo necesitas la decisión de empezar. Hoy descubriste que algo tan simple como un aceite natural aplicado en las sienes puede ofrecer una ayuda real para quienes sienten que su mente ya no es la misma. No hablamos de curas milagrosas ni de promesas vacías. Hablamos de claridad mental, de lucidez, de volver a sentirte enfocado y conectado, sin efectos secundarios, sin químicos invasivos y sin perder tu esencia. Este aceite no solo despierta recuerdos, también puede despertar esperanza, porque muchas veces, cuando sentimos que estamos olvidando más de lo que recordamos, lo que más duele no es la memoria en sí, sino la sensación de estar desapareciendo. Pero la verdad es que nunca es tarde para recuperar el brillo de tu mente. Nunca es tarde para cuidarte, para probar algo nuevo, para darte otra oportunidad. Y a veces, esa oportunidad está en lo más simple, en una gota, en una caricia sobre la piel, en un gesto que se repite cada día con intención y con fe. La mente no es un músculo que se gasta, es una red que se puede reactivar. Y tú, desde donde estés, tengas la edad que tengas, puedes empezar hoy mismo. No necesitas grandes cambios, solo constancia, amor propio y la disposición de probar algo diferente. Este aceite no será la respuesta para todos, pero ha sido una herramienta valiosa para miles de personas que querían algo más que resignarse al olvido. Personas que no se rindieron, que decidieron caminar en dirección contraria al deterioro y reencontrarse consigo mismas. Ahora te toca a ti. ¿Habías oído hablar de este aceite antes? ¿Estás dispuesto o dispuesta a probarlo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leerte y conocer tu experiencia. Y si este video te pareció útil, si crees que puede ayudar a alguien que amas, compártelo.
Puede ser ese empujón que tanto necesita. Y por supuesto, si quieres más consejos como este, más alternativas naturales, más reflexiones que te ayuden a cuidar de tu mente y tu salud con cariño, suscríbete al canal. Aquí siempre habrá un espacio para ti. Porque envejecer no significa apagarse, significa iluminarse de otras formas.